Ya son las 10:03, estamos de regreso acá en Enlace USACH y estamos como día lunes con nuestro enlace económico y hoy día para entrar en lo que es este informe financiero, mayores detalles que se han estado entregando en torno a este proyecto de fin al CAE, también en torno a este nuevo sistema de financiamiento a la educación superior y algunos apuntes que ya se han estado haciendo de parte de autoridades. Sin ir más lejos, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, explicó que este proyecto buscará no solamente no gastar más de lo que estamos gastando, que se consigue, dice, sino que también recaudar más de lo que se ha recaudado. Respecto a las críticas de las que ha sido objeto este proyecto, el secretario de Estado sostuvo que esta propuesta tendrá un nivel de eficiencia mayor en comparación, por ejemplo, al actual CAE. Son algunos de los temas que queremos empezar a conversar junto a la economista académica de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, Marcela Vera, que ahí está conectada y lista para conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Marcela? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, oye, con harto interés de poder ir ahondando un poquito más en lo que conocimos la semana pasada aquí mismo en la Universidad de Santiago, sin ir más lejos ahí en el Foro Griego, que estuvo el presidente, estuvo el ministro de Hacienda, después pasó por acá el ministro de Hacienda incluso para contarnos algunos de esos puntos, pero durante la semana pasada ya fuimos conociendo algo más de detalle. Y me quiero quedar con algunos de los datos que vienen de la mano con este informe financiero. El Ejecutivo, por ejemplo, compara la situación futura de mantener el actual CAE y los efectos fiscales del nuevo sistema. Y Hacienda proyecta a partir del segundo año de la puesta en marcha de este nuevo financiamiento de la educación superior, que esto significaría un ahorro neto para el Estado. La ley implica el primer año un menor gasto fiscal, sobre la línea, dice, de 46.605 millones de pesos y un mayor desembolso bajo la línea por un monto de 61.261 millones, lo que se ve compensado a lo largo del tiempo. Ello implica, dice también el informe, un desembolso efectivo de 14.656 millones de pesos el primer año y ahorros netos los siguientes años respecto de los gastos vigentes. Es parte de lo que podemos observar en lo general de este informe financiero. Es parte de lo que se señala. Obviamente hay más detalles, hay mayores desgloses, pero en lo general y en las proyecciones, Marcela, ¿cómo ves que se va perspectivando este proyecto a propósito también de lo que se incurre en el gasto del CAE? ¿Qué es lo que se ha estado poniendo en la balanza particularmente? Mira, a mí me pareció un proyecto muy interesante, genera varias innovaciones respecto de lo que se Ujú. presentó anteriormente. La primera de ellas es que establece este FES, este nuevo sistema Ujú. de educación superior, que a su vez elimina el cobro de aranceles. Y eso es algo que transforma el tipo de Ujú. financiamiento que se recibe por parte de las universidades, en términos de que se establecería una especie de arancel diferenciado, que es una propuesta Exacto. que se viene Tiene, trabajando hace tiene muchos mucho años. Yo me tiempo. acuerdo, yo era estudiante cuando empezamos Sí. a trabajar esta propuesta. Y eso permite específicamente lo siguiente, que cuando una persona no logra alcanzar los requisitos de gratuidad, entonces va a poder entrar a este sistema en donde no va a tener que pagar cuando esté estudiando respecto de entonces un arancel Ujú. del cobro que se realiza en una carrera. Entonces así la gente va a tener un tipo de acceso para específicamente los sectores de clase media y otros quintiles también, que entonces le permita acceder a la educación sin tener que pagar por ella en el minuto que la está recibiendo. Ya, esto también hay que aclararlo porque Ujú. se han dicho un montón de cosas al respecto en esta semana, porque resulta que hay un espacio, hay un segmento que va a tener condonación permanente, digamos, Ujú. o sea, que va a estar exento de pago. ¿Ya? Es decir, la gente que gane menos de 500.000 pesos no va a tener Exacto. entonces que pagar ni cuando esté estudiando ni después, porque la idea es que este sistema entonces genere una especie como de retribución de lo que aportó al Estado a la educación, y por tanto aquellas personas que ganen por sobre 500.000 pesos entonces no van a tener que pagar ni siquiera en el futuro el arancel de la carrera que estudiaron.
Esto es una innovación, Ujú. no lo habíamos visto, Sí. digamos, en ninguna de las propuestas y eso hace que el sistema sea altamente sostenible, ¿ya? A diferencia de las propuestas anteriores, Ujú. que era simplemente eliminar el CAE, ¿cierto? Esta propuesta permite entonces que aquellos estudiantes que estén ganando por sobre 500.000 pesos generen una contribución al sistema de financiamiento y entonces permitan que otros estudiantes también se beneficien del mismo mecanismo. ¿Ya? En términos ideales, uno obviamente preferiría que no se cobrara nada y que el CAE finalizara, pero en términos de sostenibilidad fiscal, esa propuesta está muy difícil dado el contexto de mercado que tenemos en Sí. Chile y por tanto esto yo lo categorizo como un avance significativo que luego puede incluso mejorarse, porque uno podría, por ejemplo, plantear que 500.000 pesos todavía está dentro del rango del salario mínimo y por tanto podríamos generar un rango de los exentos, de los que no pagan ni en el presente ni en el futuro, un poco más alto, alrededor de 650.000 pesos, cosa que esté por sobre la línea de la pobreza. Pero sin lugar a dudas, esto es un sistema que permite, entonces, primero, eliminar el lucro del sistema de financiamiento. Segundo, permite a los estudiantes, sea cual sea su situación socioeconómica, sea cual sea su puntaje, poder acceder a una educación gratuita cuanto se está Ujú. recibiendo y por otro lado generar estos mecanismos de exención, ¿verdad? Futuros para aquellas personas que están ganando menos de 500.000 pesos. Por otro lado, nos permite ahorrar Ujú. mucho dinero al fisco, ¿ya? Yo estuve revisando el informe financiero que presentó Hacienda y en efecto el primer año entonces se produce este desembolso, pero ya Sí. luego se producen solo ahorros. Y estos ahorros se producen producto de que ya no vamos a tener a los bancos en el sistema financiero, o sea, Ujú. cobrando una tasa de interés no solo a las personas, sino que también al Estado. Eso se va a eliminar y por tanto se va a reducir el gasto que hacía el Estado en esa materia, que alcanzaba incluso a los 900 millones de dólares. Sí. Es una cifra bastante alta. ¿Ya? Estamos hablando de que una industria uno podría perfectamente crearla con ese volumen de dinero. Es un recurso muy importante. Y por tanto, eso se ahorra, pero también se ahorran los desembolsos futuros porque la gente al generar una retribución en el sistema también ayuda a dar sostenibilidad al sistema. El ahorro final al año 10, según este informe, estaría en torno a los 732 Ujú. mil millones de pesos. Eso es una Sí. cifra también muy alta, muy significativa, que entonces se puede además redistribuir a otras Ujú. áreas, porque muchas veces la gente dice, pero el CAE no es la primera prioridad. Sin embargo, para mucha gente es un costo insostenible de deuda que no le permite siquiera acceder a una casa propia y que, por cierto, es un costo también muy alto para el Estado. Por tanto, no solo es un ahorro, sino que Sí. también va a permitir reinversión futura en otras áreas o incluso en el mejoramiento de la infraestructura pública. Marcela, quería ir tomando también algunas opiniones que estaba recogiendo de, efectivamente, quienes son un poquito más críticos respecto a este proyecto. Por ejemplo, quería citar ahí planteamientos de María Paz Arzola de Libertad y Desarrollo. Ella dice que el sistema propuesto posee numerosos elementos y mezcla los flujos derivados de múltiples componentes, desde los desembolsos e ingresos debido al FES hasta ahorros debido a la postergación de la gratuidad. Ello hace difícil evaluar en conjunto. No obstante, dice, las proyecciones presentadas se basan en una serie de supuestos que si es posible cuestionar debido a que son, en el mejor de los casos, inciertos. Es alguno de los puntos que han puesto sobre la mesa algunos economistas, el tema de la incertidumbre en torno a algunos de estos supuestos. No sé cómo lo ves tú. Mira, yo estuve revisando, Ujú. bueno, me han entrevistado bastante sobre Sí. este tema y revisé el proyecto, me leí el Ujú. Sí. proyecto de ley que además fue publicado la Sí. semana pasada y la verdad es que el primer anuncio hizo un anuncio general que permitía producir ciertas ideas focalizadas, pero ya luego se fueron presentando las distintas minutas técnicas, además el informe financiero y finalmente el proyecto y la verdad es que incertidumbres no hay, es bastante Ujú. preciso, están bien establecidos los escalafones. Además, es un sistema que en efecto ayuda a que las familias no se resientan producto de ningún tipo de proceso de endeudamiento, porque no se aplica un interés.
¿ya? Ujú. Y por tanto, solo eso ya permite entonces que se reduzca mucho finalmente el saldo de Sí. deuda con la que va a quedar la gente, porque hay una primera condonación, que es una condonación que va a involucrar ciertos principios, ¿verdad? Que la gente haya pagado a tiempo. Mucho se discutió al respecto en distintos medios de comunicación, en el espacio público, respecto de que uno no podía estar premiando a aquellas personas que no habían pagado producto de una serie de condicionantes, incluso sus propias decisiones. Entonces, Mm. como ese tipo de cuestiones fueron incorporadas dentro de la discusión transversal para que, en definitiva, entre comillas, se premiara a quienes habían sido buenos pagadores, Sí. ¿ya? Y se incorporó esta situación, ese como principio. También se incorporó el principio de ingresos, o sea, aquellos que estudiaron una carrera en donde quizás no tienen un sueldo muy alto, entonces, o que entran al mercado laboral con un sueldo muy bajo, entonces se aplica una situación progresiva, ¿ya? Es Ujú. decir, se va cobrando más cuota, digamos, a aquellos que tienen más ingresos. Y eso también es algo que es bastante valorable. Entonces, ese tipo de mecanismos nos permiten Ujú. generar una reducción de la presión sobre las familias, puesto que además, como te decía anteriormente, no se va a cobrar un Sí. interés como ocurre ahora. Los Ujú. intereses es una cuestión de que la gente termina pagando una, dos o tres veces el monto inicial y entonces hace imposible el pago de la misma deuda. Entonces, como no se van a cobrar intereses, entonces aquellas personas que están, digamos, en el proceso de finalizar su deuda, es decir, del fin al CAE, van a tener esa posibilidad de recurrir a esa primera condonación y sobre ese saldo de condonación se va a producir entonces también una siguiente condonación, que es una Ujú. condonación progresiva, es decir, en la medida que tú vas teniendo determinados ingresos, también te van generando descuentos sobre el tipo de cuota que tú tienes que pagar. O sea, por ejemplo, es muy común que hoy día los profesionales que recién están egresando no tengan estabilidad laboral y por tanto un año ganen 1 millón y al año siguiente no tengan empleo o ganen 500.000 pesos. Por tanto, se va a ir ajustando el valor de la cuota que la gente tiene que ir pagando en relación a los ingresos que tiene. Y hay un tercer nivel de Ujú. condonación que tiene que ver con que si tú pagas el 75% de lo que te restó después de las otras condonaciones, entonces tú vas a tener un descuento de un 25%. O sea, si pagas, digamos, ese 75, te van a descontar el 25 y ya no vas a tener que pagar el 100% de tu deuda. Entonces, de la deuda que te Ujú. queda restante después Sí. de todas estas condonaciones. Entonces, sin lugar a duda, es un mecanismo que primero no va a aumentar no van a haber intereses, no van a aumentar entonces la deuda producto de esos intereses, pero al mismo tiempo tiene estos tres niveles de condonación que permiten entonces a las personas, de acuerdo a su realidad, ir pagando, ¿cierto?, una deuda que incurrieron y que lamentablemente se hacía tan imposible, digamos, de pagar, que Mm. entonces muchas veces se convirtió en una carga muy grande para la familia y yo creo que este proyecto avanza en reducir esa carga para las familias. Marcela, durante la semana pasada también se escuchó en algunos sectores hablar de que esto tenía ciertas características de impuesto. Quiero citar también lo que señalaba el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez. Si bien el sistema de cobranza puede parecer positivo para la condonación, no lo es en el caso del nuevo instrumento porque dice equivale a un tributo o impuesto. Se crea una especie de diseño de solidaridad forzada o un sistema de reparto. En el fondo, muchas personas van a tener que llevar en su espalda el financiamiento del sistema de educación superior a través de un impuesto. Escuché en varias oportunidades, esta es una de las opiniones en torno a que sería una suerte de impuesto. No sé también cómo ves tú esa apreciación. Mira, es súper importante situar esta discusión también en función de los intereses que Mm. hay detrás, ¿ya? Muchos profesionales defienden más bien los intereses de la empresa para la cual trabajan, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si trabajan para instituciones financieras o para bancos o para ciertos sectores políticos, entonces terminan generando una opinión Ujú. técnica en relación a ese conjunto de intereses, que no son los intereses de la gran mayoría de los chilenos y por tanto también uno tiene que mirar esas discusiones con un ojo bastante Ujú. crítico porque finalmente plantean una serie de argumentos que confunden a la gente y que le impiden ver que en este caso, Ujú. yo no me voy a referir al otro caso, pero en Sí. este caso se reduce la deuda que tienen que pagar las personas por tres mecanismos.
se reduce. O sea, no va a pagar lo mismo que tenía que pagar inicialmente, se reduce muy sustantivamente, además, en algunos casos, en particular en aquellos que ganan menos de 500.000 pesos. Por tanto, es muy importante, más o menos para el 50% de la población, que va a recibir un beneficio enorme respecto de esta situación. Y que también uno tiene que pensarlo en términos de progresividad, porque la idea es que si somos un país que estamos generando mecanismos de redistribución, que entonces sean quienes más dinero tienen los que paguen por esos mecanismos. Y eso es un poco lo que se está estableciendo, por eso planteaba al inicio Sí. como un arancel diferenciado. Esto no es un sistema de reparto, es un sistema que permite generar a través de la retribución de la educación que tú recibiste al mismo sistema. Esto ocurre en algunos sistemas de becas, por ejemplo, ¿ya? Si tú recibiste un financiamiento para pagar tu carrera o tus estudios, porque también ocurren en los estudios de doctorado, de magíster, Sí. tú después tienes que devolver ese dinero cuando ya te hayas titulado o ya hayas obtenido el grado. Y por tanto, eso permite que otras personas sigan estudiando. O sea, es un sistema que tampoco es una innovación en relación a otros mecanismos de financiamientos de becas, ¿ya? Y por tanto, eso ayuda a que las personas puedan contribuir socialmente a la sociedad en su conjunto. Y eso ayuda a mejorar esta lógica como de yo recibo mi bienestar personal y si es que yo tengo conciencia, aporto a través de mi profesión con la retribución como servidor público. Pero eso hoy día, digamos, está en una suerte de crisis también. Y por eso es tan importante generar mecanismos que Sí. permitan producir incentivos para que las personas, después de recibir el bienestar de la educación superior, puedan entonces retribuirlo socialmente. O sea, es decir, que pueda beneficiar al conjunto de la población aquellos beneficios que tú recibiste producto de la educación. Es un mecanismo intermedio, pero que permite avanzar en un sistema de consolidación Sí. de entonces una educación superior universal que permita entonces financiar el derecho como garantía, ¿verdad? Como una garantía constitucional a través de este tipo de mecanismos que son mucho mejores que los que tenemos ahora. Y eso también hay que pensarlo, ¿ya? Sí. Cada vez que hablemos sobre el CAE, hay que pensar que el conjunto de la población que recibió CAE son de los primeros quintiles que en su mayoría son mujeres y por tanto ahí también hay una suerte de situación social muy precaria que tenemos que resolver porque si no generamos más deuda para el Estado, más deuda para la familia y también precarización para las mismas instituciones que no reciben los recursos. Por tanto, todo ese tipo de cuestiones se puede superar con esta propuesta y esta propuesta, por cierto, a través del tiempo Sí. siempre va a ser mejorable, Sí. como lo fue en un primer término la gratuidad. Ujú. Qué bueno que apuntas a eso, Marcela. Yo quería recordarles que estamos conversando con la economista académica FAE, de la FAE de nuestra universidad, Marcela Vera, en lo que tiene que ver tal vez con las perspectivas o proyecciones que pueda tener este tipo de política pública. La semana pasada tuvimos la oportunidad de conversar después del anuncio del presidente acá en la universidad con dirigentes de la Federación de Estudiantes de acá de nuestra universidad y nos planteaban que creen que esto puede ser un primer paso para una transformación estructural del sistema. Si bien esto viene a ser un cambio muy significativo, creemos que falta todavía caminos por recorrer. ¿Por dónde se podría seguir entonces avanzando en esta línea, Marcela? Desde el mundo estudiantil todavía se tiene ese interés de una condonación más amplia, por ejemplo. Yo creo que les quedó dando vuelta a ese tema, pero obviamente reconocen lo significativo de la propuesta y apuntan a que se podría seguir avanzando. ¿Por dónde crees tú se podría ir potenciando aún más este impulso? Sí, bueno, lo primero es establecer que los fondos que se vayan ahorrando por parte del Estado puedan quizás Ujú. alcanzar ese círculo virtuoso y que Sí. sean reinvertidos en el mismo sistema público a través del presupuesto de la nación y que por tanto mejore la infraestructura pública y eso permita a que más estudiantes puedan acceder a la educación superior pública, ¿ya? Ujú. Y eso perfectamente mejoraría entonces los sistemas de generación de la educación, ¿ya? Pero también podría dar garantías a aumentar la matrícula por esa vía, que es una vía interesante para fortalecer el sentido de lo público, ¿ya? Yo creo que eso es muy importante. Mm.
Andrés Bello lo decía, los profesionales tienen que estar al servicio del pueblo y ese es el fundamento con los cuales se crean las universidades en nuestro país. Y por tanto, generar estos mecanismos del propósito de los fondos ayuda a que entonces se utilicen de buena forma. En un segundo término, yo sí creo que debería aumentar también la cantidad de gente que recibe la condonación inicial, ¿ya? O sea, ojalá fueran más. Por cierto, eso es parte de lo que se produce en el proceso mismo de negociación de cualquier proyecto de ley. Y es muy interesante que se pueda aumentar entonces las personas que van a recibir condonación total. ¿Ya? En un tercer término, sería interesante poder entonces aumentar el monto que se solicita de ingresos para el tramo de exento. ¿Ya? O sea, que no sea 500.000, sino que ojalá sea 650.000, de manera de que estemos por sobre la línea de la pobreza, que es un poco en Claro. línea del salario vital que se está discutiendo hoy día por la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, y que eso permite entonces poner nuestras políticas en línea. 500.000 pesos del 2019 no son los 500.000 pesos del 2024 ni cuando se ejecute ya este proyecto. Y por último, me parece que es muy importante involucrar en el proceso no solo a las universidades o a las instituciones relacionadas con los temas educativos, sino que también a las federaciones de estudiantes, a los trabajadores, a la triesta mentalidad de la comunidad universitaria, de manera de que informadamente se pueda también aportar para que esos avances puedan quizás consolidarse en este proyecto de ley. Bueno, se viene ya más adelante la discusión parlamentaria. Vamos a ver cómo sale este proyecto, Marcela, porque sabemos que una forma es cómo entran las propuestas y distintos cómo finalmente salen del Parlamento luego de la discusión. Yo quiero agradecer el tiempo que tuviste, como siempre, con nosotros para poder ir explicando un poco el alcance ya con cifras en la mano de este proyecto y ya tendremos oportunidad de seguirle más la huella. Un abrazo, Marcela, gracias. Así es, que estén muy bien, un abrazo grande. Chao, chao. Ahí estaba Marcela Vera, economista de nuestra universidad, académica de la Facultad de Administración y Economía, conversando con nosotros de efectivamente estos números que están detrás del proyecto de fin al CAE y de nuevo financiamiento a la educación superior, a propósito no solamente de este informe financiero, sino que además los apuntes que se han hecho también de parte de distintos sectores económicos y políticos.